Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado impartiendo del libro de los Filipenses. Hoy nos toca el capítulo 3, verso 12, donde nos habla de proseguir la meta. Realmente estuvimos en el estudio anterior hablando de todo por Cristo, donde Pablo le decía en el verso 13, en el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A Pablo no le importó dejar su vida atrás. Pablo era ¿verdad?, un principal allá en su pueblo. Saulo perseguía a los cristianos. Pablo estudió con Gamaliel y nada de eso le importó. Nada de eso le importó, ni las comodidades para venir a Cristo, todo por Cristo. Entonces él dice que debe proseguir la meta. Cuando se sigue la meta, cuando se prosigue la meta, lo que queremos es alcanzarla. El cristiano, la meta es la vida eterna, pero agarrado de Cristo. Entonces debemos proseguir la meta. Y Pablo aquí dice en el verso 12 de Filipenses 3, no que lo haya alcanzado, ya que ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice el verso 13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí dice Pablo que deben sentir lo mismo, si seguimos a Cristo, debemos tener el mismo pensamiento, debemos tener la misma conducta, debemos obedecer al Señor. Y por eso él dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. No puede ser que como cristiano yo piense una cosa y usted piense otra. Si seguimos a Cristo, debemos de llevar su misma regla. Cuando él dice en el verso 12, que quiero leerlo aquí, el verso 12, perdón que tengo un abanico prendido, dice en el verso 12 del 3, dice de esta manera, dice, no que haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual yo también asido por Jesús. Mire, el apóstol Pablo habla sobre su búsqueda continua de la perfección espiritual y su deseo de seguir el camino de Cristo. Y Pablo reconoce que aún no ha alcanzado la perfección, pero sigue esforzándose y persiguiendo su objetivo en Cristo Jesús. Y anima a los creyentes a seguir avanzando en su fe y a no detenerse en su búsqueda de una mayor comunión con Dios. Dice el verso 13, de aquí del 3, vamos a seguir estudiando, leyendo, el verso 13, dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Usted puede ver a Lucas 9:62, a 1 Corintios 9:24, y Pablo alude a alguien que participe en una carrera y extiende su mano para alcanzar la meta. Como cristianos, nosotros debemos seguir adelante, seguir obedeciendo la palabra del Señor para poder alcanzar la meta, y vamos a tener que esforzarnos para llegar a ella. Dice el verso 14, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Realmente, mire, supremo llamamiento en Cristo Jesús. Usted puede ver a Hebreos 6:1 y 2, segunda de Timoteo 1:9. El origen del llamamiento, ¿cuál es? Es Dios. El propósito es ser semejante ¿a quién? A Cristo. Y su meta, ¿cuál debe ser? El cielo. Entonces, si nosotros tenemos el origen del llamamiento, que es Dios,
y el propósito es ser semejante a Cristo, entonces nuestra meta debe ser el cielo. Todo lo que somos perfectos. Dice aquí el 15, así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Todo lo que somos perfectos, así mismo sintamos lo mismo. Entonces, este pasaje, Pablo está animando a los creyentes a mantener una mente enfocada en seguir a Cristo y perseguir la madurez espiritual. La palabra perfecto que estamos escuchando aquí, mi querido, es, en este contexto, se refiere a aquellos que buscan la perfección espiritual o madurez en su fe. Y Pablo les insta a que si tiene opiniones diferentes o discrepancias en su entendimiento, Dios le guiará y le revelará la verdad. Ahora, aquí viene el punto. ¿Cómo el Señor nos revelará la verdad? En un sueño. Nos lo dirá cuando estemos durmiendo. ¿Nos mandará a alguien para que nos lo diga? No. El Señor va a revela la verdad en su palabra. Si usted no escudriña, si usted no estudia, si yo no estudio, si yo no escudriño, no voy a encontrar la verdad. La verdad que debe ser, que ya está revelada, porque está revelada en su palabra. Entonces, nosotros tenemos hoy en día la palabra revelada aquí. No espere que de otra forma se la van a revelar o que va a venir uno que dice que el Señor le habló. No, el Señor nos revela su palabra, la verdad aquí en su palabra. Usted puede ver a 1 Corintios 2:6 y Gálatas 5:10. Como también puede ver a Hebreos 1:1 y 2. Le decía que en este pasaje Pablo está animando a los creyentes a mantener una mente enfocada en seguir a Cristo y perseguir la madurez espiritual. La palabra perfecto que escuchamos aquí, en este contexto, se refiere a aquellos que buscan la perfección espiritual o madurez en su fe. Y Pablo le insta a que si tienen opiniones diferentes o discrepancias en su entendimiento, que Dios le guiará y le revelará la verdad. En ese caso, en ese momento, todavía el Señor hablaba de esa manera. Hoy en día ya nos habla a través de su palabra. Aquí está su verdad. Entonces, en resumen, mire, Filipenses 3:15 realmente enfatiza la importancia de mantener una mente centrada en Cristo y confiar en Dios para la revelación de la verdad en asuntos espirituales. Dice el verso 16, pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Qué quiere decir esto aquí? Si sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Usted puede ver a Romanos 12:16, a Gálatas 6:16. Realmente, mis queridos, nosotros como cristianos tenemos que escudriñar mucho la palabra. Tenemos que estudiar mucho la palabra y sobre todo ponerla por obra, obedecerla. Estos hermanos aquí, realmente, ellos, dice Pablo, que prosigue la meta. ¿Cómo proseguimos usted y yo la meta? Siguiendo la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor, obedeciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Porque decimos que la verdad está aquí revelada. Entonces, la devoción cristiana se centra en ¿qué? En la búsqueda de la intimidad con Dios. ¿Cómo buscamos la búsqueda de intimidad con Dios? Obedeciéndolo y estudiando su palabra. Es consagrarse a sí mismo al conocimiento de Jesucristo. Un indicio de madurez es el grado en que esta aspiración se convierte en el centro de nuestra vida. En ningún otro lugar, mis queridos, mi querida, es retado el discípulo de Jesús convertirse en un hombre con corazón puesto en Dios. Realmente, si nosotros queremos obedecer, si nosotros queremos que el Señor, ¿verdad?, nos tenga en autoestima, nosotros tenemos que obedecer su palabra. Si queremos ser semejantes a Cristo, tenemos que obedecerla también. Vamos a dejarla ahí y vamos a venir después en el verso 4:17, donde dice que nuestra ciudadanía es en el cielo. Usted tiene su palabra, puede volver a leer aquí a Filipenses, lo que es 3:12 al 16, donde nos habla de proseguir la meta. ¿Usted quiere proseguir la meta? Céntrese en el Señor. Obedezca su palabra. Estudie su palabra. Yo quiero proseguir la meta.
o que tengo que obedecer la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor y siempre estar en lo que es del Señor, en lo espiritual y no en lo de la carne. Gracias por su sintonía, señores. Recuerden que este estudio continuará. Paz de Dios. Bye bye.